Bien, chicos, ahora hablaremos de la función signo. ¿Cómo es que está definida esta función? Pues la función signo, chicos, tiene por regla de correspondencia a esta forma. Miren, la función signo de x está definida de la siguiente manera. Va a ser igual a -1, ¿en qué caso? Cuando x, es decir, esta x que está dentro del paréntesis, cuando x sea menor que 0. Pero la función signo va a tomar el valor de 0 cuando x sea igual a 0. Mientras que esta función va a ser igual a 1 cuando x sea mayor que 0. Es decir, ¿no? En su regla de correspondencia se define como -1, 0 y 1, pero cada uno con su condición respectiva, ¿ya? Es decir, mira, si nosotros tuviéramos, por ejemplo, algo así. Si tuviéramos signo, ¿ya? La función signo de x menos 2, por decir. Si tuviéramos esto. Entonces, ¿qué ocurriría aquí? Esta función se definiría de esta manera. Como -1, pero ¿en qué caso? Cuando lo que está dentro del paréntesis, que es todo esto, ¿ya? Si lo que está dentro del paréntesis es menor que 0. Esa es la primera condición. Entonces mi función es -1 siempre y cuando x menos 2 sea menor que 0. Pero va a tomar el valor de 0 ¿cuándo? Cuando esto mismo que está dentro del paréntesis, que es x menos 2, es igual a 0. Por último, esta función va a ser igual a 1 ¿cuándo? Cuando lo que está dentro del paréntesis, que es x menos 2, es mayor que 0. ¿Ya? Entonces, de esa manera vamos a utilizar la definición para poder aplicarlo en las funciones signos que se nos presenten. Ya está. Tengo esa función definida de esta forma. Ahora, analicemos su dominio y su rango. ¿Ya? A ver. Recordemos que el dominio simplemente es ver cuál es el recorrido de toda la gráfica en el eje X. Entonces, la gráfica de esta función es de la siguiente manera. ¿Mire? Recordemos, chicos, que esta función o cualquier función, ¿no es cierto? Recordemos que esto es lo mismo que y. Entonces, en otras palabras, aquí dice que y es igual a -1 cuando x es menor que 0. Eso quiere decir que este -1 se va a ubicar en el eje Y. Aquí está mi eje y aquí está el -1, ¿no? Ese -1, este que está aquí, es una función constante. Recuerda que cuando tienes un numerito solo es una función constante y su gráfica es una recta horizontal. Pero esa recta horizontal la voy a hacer solamente en esta condición. ¿Cuándo? Cuando x sea menor que 0. Entonces, el -1 va en el eje y. Aquí está. Y esa recta horizontal, ¿no es cierto? Solamente la voy a dibujar para esta condición, para estos valores de x. Como dice menor que 0, entonces menores para la izquierda. Me dirijo para la izquierda. Y siempre tengo que analizar los extremos, ver si son abiertos o cerrados. Como dice que es menor, entonces significa que no toma el 0. Por lo tanto, ahí tendría una bolita abierta. ¿Ves? Del mismo modo, ahora aquí. Acá nos dicen que y es igual a 0. ¿Pero en qué caso? Y es igual a 0 cuando x es igual a 0. Ahora, mira, aquí no dice que x es mayor ni menor que 0, entonces no es un intervalo. Si tengo que x es 0 y y es 0, entonces ambos me forman un punto. ¿Qué par ordenado me forman? Me forman el par ordenado 0,0. Y es este de aquí, ese es el par 0,0. Por otro lado, mi función, o sea, mi y, todo esto es y, va a ser igual a 1 cuando x sea mayor que 0. Recordemos que estos, ¿no? Esto de aquí lo voy a colocar en el eje y. Aquí está el número 1. Entonces, la gráfica sería una recta horizontal, pero solamente que va a partir para valores mayores o iguales a 0. Entonces, aquí está el 0 y mayor significa para la derecha. Ahora, le coloco una bolita abierta, un extremo abierto. ¿Por qué? Porque nos dice que x es mayor, pero que no toma el valor de 0. Es por eso que este extremo es abierto. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que el dominio viene a ser, mira, desde acá hasta acá. ¿Quién está aquí? El menos infinito. Desde menos infinito hasta 0. Luego eso lo uniríamos con el 0. Y por último, tendríamos que unirlo con, desde esta parte, ¿no es cierto? Que empieza en 0 y se va hasta el menos, hasta el más infinito. Si tengo desde menos infinito hasta 0, unido con 0,
y de 0 a más infinito, ¿eso qué quiere decir? Eso abarca de menos infinito a más infinito, que en otras palabras equivale a decir todos los reales. Ahora, si ese es el dominio, ¿el rango quién va a ser? El rango son las y. Y chicos, las y nos han dado aquí, mira. Recuerda que esto de aquí, f de x, es lo mismo que y. Entonces están diciendo que y va a ser menos 1, va a ser 0 y va a ser 1. Y eso lo podemos ver en la gráfica. Mira, la gráfica, aquí está a una altura de menos 1. Aquí a una altura de 0. Y aquí a una altura de y. En este caso viene a ser 1. Entonces, mis valores, ¿no es cierto? Para el rango sería el conjunto formado por menos 1, 0 y 1. Aquí no hay intervalos, ¿ves? Porque son valores, funciones constantes, ¿ves? Mi recta es una recta horizontal, ¿ya? Entonces, esos van a ser los valores para mi rango en esta función. Entonces, habiendo visto esto, chicos, ahora sí podemos pasar al siguiente ejemplo. Me dicen trazar la gráfica de la función signo de x al cuadrado menos 5x más 6. Entonces, para poder efectuar lo que nos piden, para trazar la gráfica, primero vayamos a recordar la definición de la función signo. Recordemos, ¿no? Que la función signo de x es menos 1 cuando lo que está aquí dentro del paréntesis es menor que 0. Es 0 cuando esto mismo es 0. Y es 1 cuando esto es mayor que 0. Entonces, siguiendo esa definición, lo mismo podemos aplicar aquí. Bien, entonces acá vemos lo siguiente. La función signo de x al cuadrado menos 5x más 6, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a menos 1, pero ¿en qué caso? Eso va a ocurrir cuando esto que está dentro del paréntesis sea menor que 0. ¿Ves? Además, esta función signo va a ser igual a 0. ¿En qué caso va a ocurrir eso? Cuando esto que está dentro del paréntesis, mira así como lo dice la definición, sea igual a 0. Y por último, mi función va a ser igual a 1 si es que esta expresión es mayor que 0. Ya está. ¿Ves? Entonces simplemente apliqué mi definición a este problema en particular. Ahora, el detalle ¿cuál es? Que aquí, mira, la condición como que no está descifrada todavía, ¿no? Te dicen menos 1, la función es menos 1, si x al cuadrado menos 5x más 6 es menor que 0. Pero lo que yo tengo que saber es, en realidad, cuál es el intervalo para x, ¿no? ¿Cuál es la condición para x? Si x es menor que 3, que 4, según lo que me salga aquí. Entonces, lo que tenemos que hacer es desarrollar cada una de estas desigualdades para reconocer en realidad cuál es la condición para cada una de estas x, cómo están restringidas. Entonces, chicos, aquí empezamos con esta primera desigualdad. Vamos a descubrir qué valores de x satisfacen esta desigualdad. Entonces, resuelvo esto. ¿Cómo puedo resolver? Factorizando, ¿no es cierto? Entonces, por acá vamos a factorizar. Entonces, factorizamos por aspa simple y esto nos quedaría como x por x, ¿no es cierto? Mientras que este 6 podríamos escribirlo como, podría ser, a ver, 3 por 2, ¿no es cierto? Pero hay que analizar el signo. Como él es positivo, tengo dos opciones, más por más o menos por menos. ¿Qué me conviene? Menos por menos. ¿Por qué? Porque al hacer el aspa me resulta menos 5x, ¿no? Verifiquemos, a ver. Menos 3 por x es menos 3x. Ahora por acá. Menos 2 por x es menos 2x. Y menos 3x menos 2x me resulta menos 5x. Entonces está bien la forma como lo hemos descompuesto. Entonces mis factores, ¿quiénes van a ser? Recordemos que los factores son lineales, ¿no? Entonces eso quiere decir que esta expresión la puedo escribir de esta forma, como x menos 3 por x menos 2. Y esto es menor que 0. Entonces una vez factorizado, ahora ¿ya? Luego vamos a ver la gráfica, ¿no? Tenemos que ubicar esto en la recta numérica para ver qué valores puede tomar x. El mismo análisis vamos a hacer por acá. Ahora tenemos esto. En este caso tenemos una igualdad. Esto es una ecuación. Y ya sabemos que al factorizar esto, chicos, nos va a quedar x menos 3
por x menos 2, ¿no? Porque es el mismo caso del anterior. Pero en este caso esto va a ser igual a 0. Entonces, ¿qué hago aquí? Lo que tengo que hacer es igualar cada factor a 0. De aquí obtengo que x es 3 y x es 2. ¿Ya está? ¿Ve? Ahora, el otro caso, esta última condición. También, ¿no? Como es la misma expresión en todos, entonces yo sé que esto me va a quedar como x menos 3 por x menos 2. Y esto es mayor que 0. Ahora sí, vamos a ubicar esto, ¿ya? En el primer caso vamos a ubicarlo en la recta numérica. ¿Qué hacemos aquí? Aplicamos el método de los puntos críticos, en donde cada factor se iguala a 0. Al igualar cada factor a 0, tenemos por este lado que x vale 3 y por este otro que x vale 2. Luego, ¿qué hago con ellos? Los ubico en mi recta numérica. Siempre en orden, de menor a mayor, en forma ascendente. Aquí 2 y aquí 3. Luego, hago el saltito, ¿no es cierto? Por acá, salto por acá y me voy por acá. Pero siempre hay que analizar cómo van a ser estos extremos, estos valores, si son abiertos o cerrados. ¿Y eso de quién depende? Eso va a depender del signo de desigualdad que tengamos. Mire, aquí tenemos que esto es menor. Dice estrictamente menor, no dice menor igual. Entonces, como no está el igual, significa que estos extremos de aquí, estos numeritos en realidad van a ser abiertos. Y al hacer el salto, recordemos que la primera región que se determina siempre tiene signo positivo, el segundo negativo y así de manera alternada. Pero como aquí en mi desigualdad tengo que todo esto es menor que 0, entonces lo que vamos a hacer es sombrear la parte negativa. ¿Qué significa esto? Que mi conjunto solución para esta parte sería este intervalo que empieza en 2, pero abierto, y termina en 3, también cuyo extremo es abierto. ¿Ya está? De la misma manera sigo con los otros casos. Ahora, en este segundo caso, chicos, aquí no puedo aplicar lo mismo que en el caso anterior. ¿Por qué? Porque esto es una ecuación. Mira, aquí tengo el signo de igual. Entonces sus respuestas, ¿no? Ya no son intervalos, sino son valores exactos. Entonces tengo dos respuestas, dado que es una ecuación cuadrática. ¿Ya? Mientras que en el tercer caso, aquí sí. ¿Ves? Tengo una desigualdad por aquí. Tengo una desigualdad, entonces hago el mismo proceso que en el primer caso. Por acá, lo que vamos a hacer, lo mismo, ¿no? Igualo cada factor a 0, y de aquí ya sé que x vale 3, y también por aquí x vale 2. Entonces ubico estos numeritos en mi recta, y lo mismo, siempre empiezo por aquí. Salto aquí, salto acá, y al hacer ese salto, recordemos que se determinan tres regiones, ¿no? Y la primera de ellas siempre va a ser de signo positivo, ¿no? Más, menos, más, siempre en forma alternada. Ahora tengo que analizar estos extremos, a ver si son abiertos o cerrados. ¿De qué depende? De este signo. Como dice que es estrictamente mayor, no está el igual, no dice mayor igual, entonces estos extremos en 2 y en 3 van a ser abiertos. Y como acá dice que es mayor que 0, entonces lo que voy a hacer es sombrear aquellas regiones que efectivamente sean mayores que 0, es decir, las regiones positivas. Estas de acá. Esas son las que voy a sombrear. ¿Y eso qué intervalo me forma? A ver, recordemos que aquí está el menos infinito y por este otro lado tengo el más infinito. Entonces tendríamos el intervalo que va desde menos infinito, el infinito siempre es abierto, hasta 2 abierto, unido con este otro intervalo que empieza en 3, también abierto, hasta el más infinito. Ese sería el conjunto solución para este caso. Ahora, luego de haber descubierto, por llamarlo de alguna manera, ¿no? ¿Qué valores de X estaban escondidos tras esta desigualdad, estas condiciones que teníamos inicialmente? Entonces podemos escribir la función signo de la siguiente manera, ¿sí? Como lo observamos a continuación. Entonces, mi función signo, sabemos que era igual a -1 si teníamos esta desigualdad, esta condición.
Pero tras esto, chicos, en realidad, ¿cuándo ocurría esta condición? Cuando x pertenece al intervalo de 2 a 3 abierto en ambos extremos, que proviene de acá. ¿Ves? Por otro lado, la función signo es igual a 0, ¿no? Si se cumplía esta igualdad. Pero para que se cumpla esta igualdad, ¿cuáles eran los valores de x que permitían esta igualdad? Los valores de x que satisfacen esa igualdad son 2 y 3, ¿ves? Entonces, la función signo es 0 si x es igual a 2 o x es igual a 3. Por último, mi función signo va a ser igual a 1 si tras esta desigualdad en realidad tenemos que x pertenece al intervalo de menos infinito hasta 2 unido con el intervalo de 3 hasta más infinito, abierto en ambos extremos. ¿Ya? Entonces, esto lo podemos reducir simplemente a escribirlo de la siguiente forma. Mira, esto de aquí desaparece. ¿Por qué? Porque ya descubrí en realidad cuáles eran los valores de x que permitían que se cumplan esta desigualdad, esta igualdad y esta otra desigualdad, que son estos de acá. Entonces mi función quedaría escrita de la siguiente forma. Esto se reduce a esto. ¿Ves? Entonces ya no va esto, no va esto, no va esto, sino simplemente las condiciones para x. Y me piden además graficar esta función. ¿Cuál sería la gráfica de esta función? La que vemos aquí. ¿Cómo sale esa gráfica? A ver, recordemos, chicos, que ¿no? Lo que habíamos visto ya en temas pasados, recordemos que, a ver, por aquí, que y es lo mismo que f de x, ¿no es cierto? Una función también se le puede representar como y. Entonces, todo esto de aquí es una función. Y en otras palabras, esto, chicos, todo lo que está aquí es como decir y. Entonces, ¿esta regla qué significa? Que y es igual a menos 1 cuando x pertenece al intervalo abierto en 2, abierto en 3. Es decir, ¿cómo llevo eso a la gráfica? Mira, recuerda que este menos 1 para nosotros es y. Y cuando ves un numerito solo que no tiene x ni nada de ello, no tiene variable, esta es una función constante y su gráfica es una recta horizontal. Pero en este caso, esta recta horizontal, a la altura de menos 1, solamente va a ir en estos valores para x. Entonces, a ver, me voy a mi plano cartesiano. Este menos 1 va en el eje y. Aquí está mi eje y, este es mi eje y aquí está el menos 1. ¿Ves? Si no tuviera ninguna condición, si esto de aquí no estuviera, entonces mi gráfica sería una recta horizontal así, que se extendería limitadamente tanto ¿no? por la parte derecha como por la parte izquierda. Sin embargo, como hay una condición, entonces ya no va a ser una recta ilimitada, sino solamente va a ser una porción de ella, que va a empezar ¿en dónde? En 2 y va a terminar en 3. ¿Ves? Y eso es lo que vemos acá. ¿Ves? Entonces, la altura es menos 1 y empieza en 2 y termina en 3. Pero siempre tengo que analizar mis extremos. Aquí tengo que es 2 abierto y 3 abierto, por eso es que las bolitas están sin pintar. Y a una altura de menos 1. Ahora, el segundo caso. Mi y es igual a 0, pero ¿cuándo va a tomar el valor de 0? Cuando x sea igual a 2 o cuando x sea igual a 3. Aquí observamos que ya no hay ningún intervalo. Me dice y es 0 si x es igual a 2. Entonces, si yo tengo una x y tengo una y, ¿qué me forman esa x y esa y? Me forman un par ordenado. ¿Qué par ordenado tendría acá? El 2,0, que vendría a ser este par ordenado, este punto. ¿Ves? Pero no es el único. Mira, aquí tengo otro valor para x. ¿Cuál es ese otro valor? 3. Entonces mi otro punto, el otro punto que va a cumplir esto sería 3,0. ¿Ves? Aquí está. Y es este puntito que tenemos acá. Entonces, para esta segunda regla, sus gráficas simplemente son dos puntos, dos pares ordenados. Y en la última dice que mi y es igual a 1. Recordemos que esto siempre va en el eje y, mi eje y aquí está el número 1. Y esas son funciones constantes, ¿no? Pero esa función constante cuya gráfica es una recta horizontal no va a ser ilimitada, sino que tiene una restricción, una condición. ¿Cómo voy a graficar esta recta en este caso, esta función constante?
Dice que la grafico a una altura de 1, pero en este intervalo. En el intervalo desde menos infinito hasta 2, que lo tengo acá, mira, desde menos infinito hasta 2. El 2 está en el eje X, pero mi gráfico está a una altura de 1. ¿Por qué? Porque esta Y es igual a 1. Este 1 va en el eje Y. ¿Ya? Ahora, el infinito siempre es abierto, ¿no? La flechita significa infinito. Y el 2 también es abierto, por eso es que ves aquí la bolita abierta sin pintar, ¿no? Además, también dice que la función, mi gráfica va a estar a una altura de 1 cuando X, ¿no? Pertenece al intervalo de 3 hasta más infinito. Entonces, a la misma altura, sigo con mi recta, con mi función constante, pero cuando empiezo en 3, porque acá en el eje X tengo el número 3, y me voy hacia el más infinito. Como es 3 abierto, entonces la bolita también es abierta. ¿Ven? Y de esa manera podemos efectuar la gráfica, podemos realizar la gráfica de una función signo. Gracias.